Hola, ¿qué tal? Ahora comenzaremos con la clase 4, que es fuerza hidrostática sobre superficies curvas. ¿Ya? La anterior clase hicimos ya la fuerza hidrostática sobre superficies planas e inclinadas. Ahora haremos en las superficies curvas. Para determinar la fuerza hidrostática que actúa sobre una superficie curva sumergida, es necesario el uso de dos vectores y descomponer la fuerza resultante en una fuerza vertical y una horizontal. Para determinar esa fuerza se hace uso de un bloque de fluido que se encuentra insertado por la superficie curva y la proyección de la superficie en un plano vertical y otro horizontal. ¿Ya? Al ser una superficie curva, vamos a descomponerla en dos proyecciones, en dos superficies que se puedan manejar. La fuerza resultante va a ser igual a la raíz de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado, donde el ángulo donde aquí como pueden ver θ va a ser tangente a la -1 de la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal, tal como dice aquí. Θ es el ángulo que forma la fuerza resultante con la horizontal. En el caso de un arco circular, la línea de acción de la fuerza resultante siempre pasa por el centro del arco circular. ¿Ya? Es así que, cuando hablamos de superficies curvas, vamos a hablar de dos casos. El primer caso va a ser cuando nuestro fluido esté por encima de mi superficie curva, como ven acá. El otro caso es cuando mi fluido esté por debajo de mi superficie curva. En este caso esta es mi superficie curva y mi fluido está, como ven, por debajo. ¿Ya? En el caso de un fluido por encima, como ven acá, mi fuerza resultante sería esta. Esta sería mi fuerza resultante y, como dice el enunciado, pasaría por este punto, o el punto cero. Es el punto origen, digamos, que se puede decir que es el centroide de mi superficie curva, ¿no? Como pueden ver, este es un cuarto de círculo y este es el centro, ¿no? De que formaría este cuarto de círculo. Y mi fuerza resultante siempre pasaría por este punto, ¿ya? Ahora, si descomponemos esta fuerza resultante, nos daría una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Y en este caso, cuando es superficies por encima, mi fuerza vertical siempre va a ser hacia abajo, ¿no? Pero eso es diferente cuando hablamos de fluidos por debajo, ya que en este caso mi centro de arco vendría a ser acá, como ven, en este punto, y como ven sería el centro, el punto que formaría el arco, ¿no? Y mi fuerza resultante igualmente pasaría, o sea, tendría la dirección que conduce al centro del arco, ¿no? Pasa por esa línea. Esta es mi fuerza resultante. Y al descomponerla en una fuerza vertical y una fuerza horizontal, como ven, mi fuerza vertical va a apuntar hacia arriba, ¿ya? Esa es la diferencia entre ambos. En el caso de mi fluido por encima, mi fuerza vertical apunta hacia abajo. En el caso de mi fluido por debajo, mi fuerza vertical apunta hacia arriba. Θ, el ángulo formado en el caso de fluido por encima, se generaría en este sector. Como ven acá, va a ser el ángulo formado de mi fuerza resultante con mi fuerza horizontal, que sería acá, digamos, ¿no? Si lo trasladamos. Y en el otro caso, vendría a ser en este sector. Primero vamos a ver lo que pasa cuando un fluido está por encima de la superficie, ¿ya? Como ven acá, aquí tengo un depósito, ¿no? Tengo un depósito y está conformado por un fluido internamente, pero ve que en esta parte inferior, aquí está conformado por una superficie curva. Si lo vemos de manera, esto es en 3D, ¿no? Si lo vemos en forma lateral, en esta vista vemos que solo veríamos este sector, ¿no? De mi depósito. Como ven acá, aquí ya se ve de mejor manera la curvatura de esa parte, ¿ya? En este caso vamos a hablar de un tanque presurizado. Esto quiere decir que está formado internamente por un gas acá, que igualmente está efectuando una presión, ¿ya? Como vamos a hablar de la fuerza resultante, igualmente, como hemos indicado anteriormente, la fuerza resultante es igual a la presión por el área proyectada, ¿no? El área que estamos analizando en este caso. Eso lo hemos visto en superficies inclinadas. Y la presión aquí es igual, va a ser igual a una presión O más la densidad por la gravedad por la profundidad, que en este caso lo estoy expresando como Y. Este PO es la presión ejercida por la atmósfera, si estuviera esto abierto, o por algún gas, en este caso sería por un gas, ¿no? Bueno, ya.
vamos a verlo por partes acá, ¿ya? Primero vamos a ver lo que pasa cuando en una fuerza horizontal, cómo calculamos la fuerza horizontal, ¿no? Para encontrar nuestra fuerza resultante hay que encontrar primero la fuerza horizontal y luego la fuerza vertical. Primero nos concentraremos en la fuerza horizontal, ¿ya? Entonces, la fuerza horizontal, ecuación general de la fuerza horizontal. Aquí tenemos un depósito, ¿no? Hemos dicho, este depósito, y aquí la pista lateral. Generalmente hacemos proyecciones, ¿ya? En este caso, esta curva lo vamos a proyectar a un área vertical. Y esta área vertical vendría a ser todo este segmento, ¿ya? En este caso, si lo vemos en 3D, si aquí ponemos punto A, punto A', punto B y punto B', la proyección vertical vendría a ser este rectángulo, que lo ven acá, que está marcado ya, que vendría a ser toda esta línea, pero no se puede apreciar en la vista lateral, ¿ya? Y al hacer una proyección acá, en la vista lateral, si hacemos una proyección, como ven acá, este sería un rectángulo que representaría toda esta área vertical, que vendría a ser una altura S, porque esta altura sería del punto A al punto B, no la conocemos, pero sería el radio de esta curva, en otras palabras, y esta base sería A. Y como ven acá, el ancho que va hacia el fondo sería A, ¿ya? Y la distancia desde este punto B hasta este punto A sería B, pero aquí no lo estamos tomando en cuenta eso. ¿Ya? Eso es importante que lo conozcan. Ya, entonces, la fuerza resultante. La fuerza resultante va a ser igual a la presión en el centro de gravedad de mi área vertical proyectada por mi área vertical. El área vertical ya lo dijimos que iba a ser esta, ¿no? Que iba a ser todo lo que está marcado acá, toda esta proyección, que va a ser de A por S. Como ven, A por S. Ya, entonces esta área vertical ya sabemos de dónde puede salir. Y mi presión C va a ser mi presión en el centro de gravedad del área que estamos analizando, hemos dicho, ¿no? Mi presión C va a ser igual a P sub O más mi densidad por mi gravedad por mi altura al centro de gravedad. Eso igual lo hemos visto anteriormente. P sub O sería la presión ejercida por el gas, más la densidad del fluido que estamos analizando, en este caso es agua, por la gravedad, por la profundidad al centro de gravedad. Esta profundidad HC está acá, como lo ven acá, aquí HC, que comienza desde el límite de mi superficie líquida hasta el centro de gravedad de mi área proyectada, como ven acá. En este caso sería desde este punto hasta el centro de gravedad de este rectángulo, ¿no? Que es lo mismo que esto. Entonces, si sabemos que es un rectángulo, vendría a ser la mitad, ¿no? Sería la distancia de aquí hasta este punto y la mitad de ese, que sería la mitad de un radio, ¿no? Si fuera un ejercicio normal, ¿ya? Entonces, ese sería HC. Si conociéramos esos datos, directamente ya puedo obtener mi fuerza horizontal, ¿ya? Ahora veremos qué pasa cómo obtenemos la fuerza vertical. Ecuación general de la fuerza vertical. Bueno, anteriormente, en la anterior hoja hemos visto el área vertical, ¿no? Que es esta proyección. ¿Y qué pasa con este rectángulo de aquí arriba? Es decir, con este rectángulo que no está marcado ahora, pero aquí ya está marcado. A esto se conoce como la proyección de mi área horizontal, ¿ya? Como ven, este es un plano ya horizontal y este es un plano vertical, de ahí los nombres. Ahora, para mi fuerza vertical hay que concentrarnos justamente en esto, en mi área horizontal, ¿ya? Entonces, la fórmula que utilizamos para calcular la fuerza vertical es, fuerza vertical va a ser igual al peso de mi bloque de fluido más mi fuerza Y, ¿ya? El peso de mi bloque de fluido más mi fuerza Y. ¿Y a qué se refiere con el peso de mi bloque de fluido? El peso de un bloque de fluido va a ser el peso específico de la sustancia por el área lateral por A, ¿ya? ¿Y eso a qué se refiere? El peso de mi bloque de fluido sería todo el volumen que esté encerrado en todo ese cuarto de círculo. Es decir, todo este volumen de este cuarto de círculo,
Como ven acá, que todo esto que está marcado, toda esta parte curva. Ese es el peso, el peso del bloque de fluido. En la vista lateral, si lo coloreamos, sería solamente toda esta área, ¿no? ¿Y cómo calculamos el peso? El peso de cualquier figura va a ser su peso específico por su volumen. En este caso, el peso específico lo conoceríamos del agua, ¿no? Y el volumen de cualquier figura es su área por su altura. Si tenemos esta área, que es el área lateral, por eso le hemos puesto área lateral acá, que está pintado con celeste, por A, porque el A vendría a ser su altura, digamos, ¿no? O su profundidad. Entonces, la multiplicación de estos dos, del área lateral por A, es el volumen. De esta manera se puede obtener el peso del bloque de fluido. Como ya conocemos eso, ahora podemos obtener la fuerza Y. La fuerza Y vendría a ser la fuerza ejercida de la presión del fluido a este nivel, digamos al nivel que estoy marcando ahorita. Porque en este punto se está proyectando mi área horizontal, ¿no ve? Entonces vamos a calcular Fy. Fy va a ser igual a mi presión Y por mi área horizontal. Mi presión Y, primero el área horizontal veremos. El área horizontal es lo que indicamos iba a ser toda esta parte, ¿no? Iba a ser entonces B por A. Como ven aquí, área horizontal es B por A o A por B. Y mi Py vendría a ser mi P sub O más mi densidad por mi gravedad por mi altura o mi profundidad hasta mi proyección Y. En otras palabras, este PO es la gas, más densidad de gravedad. Este HY vendría a ser la distancia desde mi límite de mi superficie líquida hasta donde estoy analizando mi área horizontal, que vendría a ser esta área, ¿no? Que estoy marcando acá, que vendría a ser esta área. ¿Ya? O sea, de aquí hasta el punto O, ¿ya? Para no confundirse, desde el límite hasta mi punto O. Eso es HY. Como si ya conocemos todos estos datos, podemos calcular mi fuerza vertical. Ya, entonces, en la imagen se puede observar que la fuerza resultante puede ser ubicada a partir del ángulo encontrado. Si la descomponemos, vemos cómo serían los sentidos de las fuerzas verticales y horizontal. Si queremos conocer la ubicación de estas fuerzas, se aplica un momento con respecto al punto O. XB nos indica la distancia desde O hasta donde actúa la fuerza vertical y XH nos indica la distancia desde O hasta la fuerza horizontal. Ya. Entonces, anteriormente hemos calculado lo que era fuerza vertical y lo que era fuerza horizontal, ¿no? Como hemos ubicado eso, podemos aplicar raíz y podemos obtener la fuerza resultante. Y también podemos obtener el ángulo, ¿no? Entonces, con esos dos datos de la fuerza resultante y el ángulo, como ven acá, ángulo y fuerza resultante, podemos ubicar ya nuestra fuerza resultante, que vendría a ser más o menos por este punto, digamos, ¿no? Que iba más o menos así se proyecta. Si la descomponemos, aquí vendría a estar mi fuerza vertical y aquí vendría a estar mi fuerza resultante. ¿Ya? Pero si queremos conocer la ubicación exacta de esta fuerza vertical y esta fuerza horizontal, directamente se aplican momentos. Ya que al hacer momentos vamos a tener que partir de un punto de referencia. Y este punto de referencia va a ser nuestro punto O. Por eso aquí, esta XB sería la distancia desde este punto O hasta mi fuerza vertical. Y esta XH sería mi distancia desde este punto O hasta donde actúa mi fuerza horizontal. Directamente acá, como ven, ya se los he puesto las fórmulas para la ubicación de esas fuerzas, tanto vertical como horizontal. Mi XB, esta XB que indicamos anteriormente, vendría a ser XY por FY más XW por W sobre fuerza vertical. Y XH sería directamente XB por la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. ¿Ya? Ahora hablaremos de cada uno de estos valores. XY primero. Anteriormente hemos calculado lo que era FY, ¿no ve? FY. Este FY actúa en el centro de gravedad de mi rectángulo, ¿no? De este rectángulo que era el área horizontal proyectada. Y como es un rectángulo, va a actuar al medio, ¿no?
en el punto centro de gravedad. La distancia que va desde 0 hasta mi FY se conoce como XY, que sería la mitad de la distancia del rectángulo. Eso ya saben qué significa, ya saben cuáles serían esos valores. FY teníamos, lo reemplazamos. XY solamente, como si tenemos la distancia de 0 a A, que en este caso era B, ¿no? Sería B medios. Aquí pondríamos B medios. Entonces más, esto es más. Vamos a poner el peso por la distancia del punto 0 al peso, ¿no? Es decir, vamos a ver dónde actúa el peso de mi bloque de fluido. Como es en este caso, como es un cuarto de círculo, es importante ahí conocer un poco de geometría y saber dónde es el centro de gravedad, dónde llega a actuar el peso, ¿ya? Entonces, digamos, actúa por acá, digamos, el peso, más o menos, de mi cuarto de círculo. Entonces, XW sería la distancia del punto 0 desde acá hasta W, ¿ya? Así ya sabemos de dónde saldrían estos valores. Para eso hay que conocer un poco del dónde es el centro de gravedad de un cuarto de círculo y a partir de eso podemos calcularlo. Y lo dividimos todo entre la fuerza vertical, que igualmente ya la conocemos. Anteriormente ya la hemos calculado. Haciendo esa operación vamos a obtener XB, que es esta distancia, desde el punto 0 hasta donde actúa mi fuerza vertical. Y XH directamente ya tenemos los valores, digamos, sería el dato anterior obtenido, XB, por mi fuerza vertical sobre la fuerza horizontal y directamente ya tendríamos esta XH. ¿Ya? Así es como se resuelve un fluido por encima de mi curva, de mi superficie curva. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando un fluido está por debajo de la superficie. Como ven acá tenemos la vista en 3D y la vista lateral. Aquí tenemos un depósito y como ven ya presenta una curva pero diferente a la anterior, donde el fluido está por debajo, como ven acá, ¿no? Entonces, en lo que respecta a mi ecuación general de la fuerza horizontal, no cambia nada. Como ven, estoy repitiendo los valores. Y la proyección, como ven, si igual se hace un rectángulo. Aquí es como si estuviera acá, estoy viendo hacia adentro y veo el rectángulo, ¿no? Que sería esta parte, la que no estoy viendo acá en la vista lateral. Toda esta línea sería mi rectángulo. Esa sería mi proyección, sería mi área vertical, ¿no? Sería el área vertical en este caso. Y como digo, no cambiaría nada las ecuaciones. La fuerza horizontal sería igual a la presión en el centro de gravedad por mi área vertical. El área vertical hemos dicho que era todo este rectángulo y si hacemos aquí la proyección vendría a ser A por S, no cambiaría nada. Mi presión C sería lo mismo, PO más densidad de gravedad por mi HC, mi profundidad al centro de gravedad. Sería igual, la profundidad que existe desde mi límite hasta el centro de gravedad del rectángulo, ¿no? No cambiaría nada, ya tendríamos ya sabríamos cuánto sería mi fuerza horizontal. Donde cambiaría un poco es en mi ecuación general de la fuerza vertical. ¿Ya? Porque, a diferencia que el anterior caso, donde la proyección lo hacíamos aquí arriba, en este caso, cuando tenemos un fluido por debajo, la proyección de mi área horizontal lo haríamos aquí abajo. Como ven acá, sería toda la base. Toda la base, esta base que está marcada, sería mi área horizontal. Es el área proyectada, ya es lo que cambiaría. Entonces, y mi fuerza vertical, igual su fórmula cambiaría un poco. Vendría a ser igual a mi fuerza Y menos el peso. En el anterior caso, era peso más fuerza Y. Es como que cambiaría aquí el sentido. La fuerza vertical sería Fy menos el peso, ¿no? Ya, sería Fy menos el peso. Y el peso, igualmente, utilizamos la anterior lógica. Era el peso específico por el volumen. Pero en este caso el volumen vendría a ser solamente esta área que está coloreada. Ya no sería el cuarto de círculo, ¿no? Solo nos interesa el área del fluido que se está afectando debido en este segmento. Entonces sería esta área lateral que tenemos acá por la profundidad que es A, ¿no? Área lateral por A. Eso no cambiaría mucho, pero hay que tener cuidado con el uso del área, ¿no? Ahora es un área diferente. ¿Cómo obtenemos esta área? Se puede obtener mediante fórmula o directamente sería un rectángulo menos el cuarto de círculo, ¿no? Eso ya lo ven cómo calcular. Ya tendríamos el peso
ya sabríamos que es el peso. Ahora, Fy. Fy vendría a ser igual a la presión Y por el área horizontal. El área horizontal sería A por B. Es lo mismo que el anterior caso, va a ser, pero sería, en este caso, mi área, lo que estaba aquí arriba va a pasar aquí abajo, va a ser va a ser A, este ancho, por este ancho B, ¿no? A por B. Y Py va a ser igual, la fórmula va a seguir PO más densidad de gravedad por altura Y, por profundidad Y. En este caso, mi profundidad Y, en el anterior caso era desde el límite hasta aquí arriba, ¿no? Pero ahora, como hemos proyectado hasta aquí abajo, sería desde la superficie hasta la base, hasta acá. Ese sería mi HY, es lo que cambiaría y ya no hay que confundirse con el anterior ejercicio. Entonces, una vez que tengamos eso, la fuerza vertical como la fuerza horizontal, vamos a pasar a obtener mi fuerza resultante. La fuerza resultante, como ven, si aquí está mi punto O, por afuera en este caso, si trazamos una línea, digamos que por acá podría estar pasando mi fuerza resultante, como ven acá. Y el ángulo θ sería el ángulo formado con respecto a esta horizontal. Este sería mi ángulo θ para ubicarlo mi fuerza resultante. Ahora, si nos pidiera, igualmente como en el caso anterior, ubicar la fuerza vertical y la fuerza horizontal, igual vamos a recurrir a momentos. Pero nuestras fórmulas que utilizamos anteriormente lo cambiaríamos en esta parte. Aquí ya vendría a ser negativo. ¿Ya? Entonces, como ven, esos serían los únicos cambios. Pero algo adicional que podríamos decirles es que, a ver, aquí mi XY y mi FY, mi FY en este caso actuaría hasta aquí abajo. Y mi XY vendría a ser mi distancia, mi XY vendría a ser desde acá, desde el punto O hacia la izquierda, hay que mantener la ubicación, ¿ya? En el caso anterior, nuestra ubicación lo hacíamos desde la izquierda a la derecha, ¿no? Porque mi punto O estaba adentro del depósito. Cuando hablamos de fluidos por debajo, en este caso mi punto O está por afuera del depósito. Así que desde este punto hay que recién tomar mi referencia en X, ¿ya? Eso no hay que confundirse, ¿ya? Mi FY actuaría aquí al medio, hemos dicho, ¿no? Como es un rectángulo al medio, y la distancia desde este punto hasta mi punto O vendría a ser XY. El peso ya lo hemos visto anteriormente, pero la XW vendría a ser el centro de gravedad de esta figura geométrica, ¿ya? De esta figura geométrica que está pintada. Para eso igual hay que aplicar otras propiedades o ver, digamos, formularios, ¿no? O tienen que conocer un poco más de geometría para saber dónde actúa el centro de gravedad. En el caso y ese es el único cambio. Los demás valores ya los conocen. El XH directamente reemplazan el anterior valor y ya lo obtendrían. Y ahí, como les dije anteriormente, estas distancias son a partir de XO o del punto O, ¿no? Ya, la próxima clase vamos a ver algunos ejercicios con superficies curvas para ya aclarar más esta teoría, ¿no? De que estamos viendo ahora. Con esto concluiremos hoy la clase y ya la próxima clase haremos más ejercicios.